Ahí está. No sé si hace falta el... ¿Se escucha así o les parece que... hablamos con el micrófono? Dale. Sí, así, sí, sí. Cualquier cosa pegamos el grito más fácil. Bueno, buen día. Horario complejo. Horario complejo de reuniones. Bueno, mi nombre es Fabián Taylor, soy médico nefrólogo del Hospital San Martín de La Plata. Un poco para charlar de lo que son las novedades que tuvimos este año con las guías Cario de nefrología. En realidad, ¿cómo es este? Perdón. Ahí estamos, listo. Hay gente de cardiología, me había dicho el doctor Lazaba, ¿puede ser? No, somos todos nefro. Todos nefro. De clínica, me digo. Bueno, no, no, un poco también porque cada vez estamos más. Yo que vengo, soy un poquito más grande, antes estábamos bastante separados con los cardiólogos, con los clínicos, ahora cada vez estamos más con los clínicos, más con los diabetólogos, que en realidad estamos volviendo a lo que debería ser la medicina basada en un clínico que hace de pivot con algunas cosas puntuales de la especialidad, pero en realidad parece que estamos redescubriendo la clínica médica a medida que vamos descubriendo nuevas drogas con nuevos efectos en múltiples áreas de la economía del organismo, ¿no? Eh, Así que un poco el resumen de lo que vamos a hablar, vamos a charlar un poco lo que es la enfermedad renal crónica, lo que es lo que se ha estipulado como estrategia de diagnóstico y de tratamiento para la enfermedad renal crónica, y qué tenemos de novedades con las guías nuevas. Que ya hablamos de guías nuevas que se publicaron este año y ya parece que están viejas porque van saliendo cosas nuevas todavía sobre esas guías nuevas, así que es probable que en los próximos años tengamos algún cambio agregado. La enfermedad renal crónica, los que hacemos nefrología de hace unos años, estábamos acostumbrados a ver el paciente que llega en el estadio terminal, el paciente que llega con requerimiento dialítico, el paciente que llega descompensado, urémico, para ponerle el catéter y empezar a dializarlo. Ese es el paciente que sobrevive, básicamente, porque se estima que en nuestro país el 13% de la población, al menos, tiene algún grado de enfermedad renal crónica. Esto es, tenemos la misma cantidad de renales crónicos que de diabéticos, según la encuesta nacional de nutrición y salud del 2019. A ese punto estamos, y el problema, ahora yo diabéticos veo por todos lados y no veo los renales crónicos. El problema cuál es el diagnóstico. No lo estamos diagnosticando. Son pacientes que tienen un mayor riesgo cardiovascular, tienen mayor riesgo de mortalidad por todas las causas y claramente no llegan, no son los que llegan a diálisis, que es un pequeño subgrupo. En el mundo se estima que hay 840 millones de pacientes con renales crónicos. Esto se traduce no solamente en la carga en salud, sino se traduce en varias cosas. Uno, lo que es la carga de salud, otro, lo que es la carga de gastos. Y el otro es algo que ya nos estamos dando cuenta, que los nefrólogos no damos abasto para atender este grupo, esta cantidad de pacientes. Necesitamos verlo en conjunto con los clínicos, necesitamos verlo en conjunto con otras especialidades, sobre todo con clínica médica. Bueno, esto es lo que les comentaba. 12,7% de pacientes en la Argentina de 2019, ya les digo, tenemos 5 años de atraso, no sabemos cómo estamos ahora. Les digo porque los españoles, que cuando hicieron este mismo paneo, tenían alrededor estimaban ellos, un 10% de renales crónicos. Cuando empezaron a hacer el diagnóstico correctamente, agarraron muestras poblacionales, le hicieron, como vamos a ver ahora, lo que se estipula por las normas CADIO de diagnóstico, se encontraron con que en realidad no era el 10%, es alrededor del 15%, sino más. Así que la enfermedad renal crónica se traduce, les decía, el que llega a diálisis es el sobreviviente, porque la mayoría se muere en el camino y tiene una altísima tasa de mortalidad, y ahora vamos a ver que progresa el daño renal, progresa la proteinuria y se muere más. Así que va más allá de lo que es el daño renal en sí o del paciente. Como veíamos, cuando yo empecé a hacer nefrología, parecía que el paciente era exclusivamente el que estaba en diálisis, el paciente renal era el que estaba en diálisis o el que tenía una glomerulopatía o el que estaba trasplantado. En realidad, y nos estamos perdiendo de toda la gran cantidad de pacientes que llegamos tarde. Bueno, les decía que esto está claro hace años, el tema de lo que es la proteinuria como factor de riesgo de eventos cardiovasculares, de mortalidad y de eventos de todas las causas. Son pacientes que a medida que va progresando el daño renal,
tienen algún grado de inmunodepresión. Esa inmunodepresión condiciona que sean pacientes aparte que son más propensos a las infecciones y infecciones más graves y también a las enfermedades oncológicas. Entonces, les decía, más riesgo de morir que de llegar a diálisis. Y esto, otra cosa que les decía, los pacientes que vemos todos los días, todos los pacientes nos preguntan por cómo está mi colesterol, cómo está el azúcar. Nadie tiene en mente cómo está mi riñón, o preguntar cómo está la función renal, siendo que de nuevo la población renal y la población diabética es casi la misma cantidad de gente con las dos patologías. Y aparte, un 30-40% de los diabéticos tienen algún grado de disfunción renal. Y de nuevo, llegamos al paciente que está en estadios terminales, que son menos del 0,1% de los pacientes que tienen disfunción renal, son los que llegan a la diálisis, y de esos sobrevivientes, los más sobrevivientes son los que llegan a trasplante. Y esos pacientes, son pocos, se llevan casi el 5% de los gastos de salud. Encima, llegan pocos, se nos mueren muchos y son caros. Así que por el lado que lo queramos ver, es un problema. Claramente en los países centrales lo primero que vieron es el costo. Se les empezó a disparar, no sé si después puse una slide, de lo que es cómo se ha disparado este último tiempo la nefropatía a medida de que se redujo la mortalidad cardiovascular porque tratamos mejor, más precozmente y con mejores herramientas la enfermedad cardiovascular o cerebrovascular, tratamos mejor, con más herramientas, más tiempo, las enfermedades oncológicas. Se ha reducido la mortalidad por el paciente por EPOC y la de los enfermedades renales crónicos no solamente no se ha reducido en los últimos años, sino que ha aumentado. Esto, son datos del Sintra. El Sintra es un sistema de registro de nuestro país, que es un modelo a nivel de Latinoamérica, donde todo paciente que entra en diálisis está registrado, porque si no, no se factura, así que es la forma más fácil de tenerlo registrado. Lo que pasa es que, de nuevo, es el 0,1% de la población. Primera causa, diabetes. Segunda causa, hipertensión. Enfermedades de altísima prevalencia. Tercera causa, desconocida. No sabemos qué le pasó al paciente y llegó a diálisis. Es terrible que tengamos un 25%, oscila entre el 20 y el 30% de los pacientes que llegan a diálisis, más lo que trabajamos en hospitales públicos, este porcentaje es mayor, casi la segunda causa es desconocida. No tiene acceso a la atención, llega cuando ya sabemos que no tenemos mucho por hacer más que el tratamiento de sostén. Entonces, los pacientes renales no están solos, no tienen enfermedad renal exclusivamente. Los enfermos renales tienen, casi diría que a medida que progresa el daño renal, en un 100% tienen algún grado de disfunción, sobre todo de tipo, antes llamábamos disfunción, me tira la edad, hablábamos de disfunción diastólica, hoy hablamos de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Tiene más riesgo cardiovascular, tiene más aterogénesis, tiene más riesgo de arritmia, tiene más riesgo de muerte súbita, que es la principal causa de mortalidad en este grupo. Por otro lado, los pacientes con... Yo lo agarré al revés, me parece. Los pacientes con enfermedad cardíaca, casi todos tienen algún grado es raro tener un paciente cardíaco que no tenga algún grado de disfunción renal. Por otro lado, la diabetes como principal causa, tanto de enfermedad cardiovascular como de insuficiencia cardíaca. Así que lo que hemos descubierto estos últimos años de las unidades cardio-reno-metabólicas, estamos redescubriendo de nuevo la clínica médica, son pacientes que tienen múltiples patologías. Y de hecho, claro que los pacientes, y dale que le estoy dando al revés, que los pacientes renales crónicos son muy comórbidos. Y no solamente depende del grado de disfunción renal, de la tasa filtrada glomerular, de la proteinuria, sino de la causa que llega a esto. No es lo mismo un paciente que llega a una glomerulopatía, al fallo renal, que el paciente que llega a una diabetes, que el paciente que llega a una hipertensión arterial. La multiplicación del riesgo cardiovascular es diferente. Obviamente el glomerulópata es más joven, tiene menos riesgo cardiovascular que un paciente diabético que es más añoso y tiene la carga de la diabetes y generalmente asociada a la hipertensión. Entonces decíamos, necesitamos saber la causa, necesitamos saber la proteinuria, necesitamos saber la tasa filtrada glomerular. Necesitamos las tres patas para ver dónde ponemos a nuestro paciente. Porque en paciente que tiene alto riesgo, es decir, el paciente diabético, el paciente hipertenso, el paciente añoso, el paciente obeso,
el paciente cardiovascular, necesitaríamos tenerlo evaluado con una tasa de filtrado y RAC. Tengo entendido que ustedes ya se les informa, cuando piden la creatinina les viene el informe de filtrado glomerular. Eso no ocurre en todo el país, no ocurre en todos lados. Muchos centros privados inclusive no tienen creatinina, y por ahí la creatinina aislada todos sabemos que es un pésimo marcador de función renal. Necesitamos calcular a partir de la creatinina tasa de filtrado glomerular, y eso debería estar informado ya de rutina en todos lados, cosa que no sucede. Y el paciente que tenemos un factor de riesgo, una enfermedad de las que mencionábamos, y necesitaríamos tener completada la evaluación con un RAC, una relación albuminuria-creatininuria, que es una muestra de orina al azar, que no necesitamos más juntar orina de 24 horas, que ya está estandarizado a nivel internacional, así que no necesitamos más la orina de 24 horas. Una relación albuminuria-creatininuria, una muestra al azar, es suficiente para hacer el primer screening y poner al paciente dentro de los grupos, y a partir de ahí ver cómo seguimos adelante. Y a partir de ahí ponerlo en este mapa de calor, donde fíjense que a medida que va cayendo el filtrado glomerular, obviamente el riesgo pasa de ser medio, alto a muy alto. Hablamos de riesgo alto, muy alto, fíjense lo que es. Y no es lo mismo, a mismo filtrado, si tengo el grado de proteinuria que tengo, así que necesito las dos patas forzosamente, para poder decir, este paciente tiene una insuficiencia renal crónica, estadio G3B, A3, que no es lo mismo que una A1, porque un paciente sin proteinuria no es lo mismo que un paciente que tiene una proteinuria alta, porque el riesgo cardiovascular es otro. Pues dos veces la misma. Bueno, entonces, a partir de esto, ¿qué es lo que recomiendan las guías que se actualizaron este año? Parece mentira, pero todavía estamos hablando de los IECA, los ARA2. Estamos hablando en el sentido de que no, hace 20 años que están en el mercado, hace 20 años que sabemos que son nefroprotectores, que son cardioprotectores. Sin embargo, alrededor del 20% de los pacientes con enfermedad renal crónica están recibiendo un IECA o un ARA2. O sea que tenemos subtratado aparte este grupo de pacientes. No solamente un 20% está recibiendo IECA ARA2 de un paciente que debería recibirlo, sino que encima es mucho más probable que esté recibiendo un nefrotóxico. Es mucho más probable que ese paciente tenga, con enfermedad renal, tenga un DAINE, tenga un inhibidor de la bomba de protones a perpetuidad, antes que tenga una estrategia de nefroprotección. Entonces, debemos apuntar a remarcar que luego de lo que es las estrategias de control de calidad de vida, de lo que es una dieta saludable, lo que es la actividad física, reducir el consumo de tabaco y bajar de peso, que suena bastante sencillo decirlo, después hay que trabajarlo con el paciente. Primera línea de tratamiento, si hay hipertensión, un IECA, un ARA2. Y los SGLT2, esto ya se ha agregado con evidencia 1A, o sea, la evidencia de mayor calidad, pacientes con baja tasa, con caída del filtrado y una proteinuria, una RAC mayor de 200, primera línea de tratamiento. Estamos hablando de la combinación de los dos, así que tenga diabetes, no tenga diabetes, primera línea de tratamiento son los SGLT2, a partir de los estudios con dapagliflozina y posteriormente con empagliflozina. La primera línea de tratamiento son los IECA, los ARA2 y los SGLT2. Segunda línea de tratamiento ya tenemos los que se llaman antagonistas no esteroideos de los receptores mineralocorticoides, lo que es la finerenona. Actualmente el único que hay está en marcha estudios con valsartanona, que es el próximo que va a salir. El tema que tenemos con estos antagonistas, que son nefroprotectores, están indicados en la nefropatía diabética, no están indicados en la nefropatía por otras causas, a diferencia de los SGLT2 todavía. El problema es que este tipo de antagonistas tiene un efecto parcial sobre los receptores por eso se habla más que antagonistas, se hablan como moduladores de los receptores de aldosterona, y no tienen, porque al tener menor efecto hipercalemiante, tienen también un menor efecto en retención de agua y sodio, así que no son buenos antihipertensivos. Por eso cuando hay hipertensión, lo que se indica es un antagonista de los receptores que sea de los esteroideos tipo espironolactona. O sea, si hay hipertensión, tengo que darle un esteroideo, a pesar de estar con el tratamiento adecuado y no responder. ¿Y en qué se traduce IECA o ARA2 más un antagonista de los receptores mineralocorticoideos? Se traduce en hipercalemia.
Esto lo tuvieron bastante claro los cardiólogos, por eso preguntaba si había cardiólogos en el auditorio, porque esto hace rato los cardiólogos ya están hablando de los 4 fantásticos del tratamiento de la insuficiencia cardíaca, hablan de los IECA-2, los ARNI en realidad con el antagonista de la neprilicina, los beta bloqueantes, los antagonistas de los receptores mineralocorticoides y los SGLT2, son los 4 pilares y todos juntos, los 4 pilares del tratamiento de la insuficiencia cardíaca. ¿Qué empezaron a ver? No hace falta ser muy ducho sabiendo que los IECA, los ANA2 producen hipercalemia, que los antagonistas de los receptores mineralocorticoides producen hipercalemia, que estoy encima, la hipercalemia es más frecuente en un paciente renal crónico, estoy buscando la hipercalemia básicamente. Ahora, yo ya sé que los antagonistas de los receptores mineralocorticoides son efectivos para la progresión de la enfermedad renal como para la progresión del daño cardíaco. Ya sé que los IECA, los ANA2 son efectivos. Entonces, si bien todo el primer reflejo que teníamos hasta hace un tiempo, me incluyo, paciente que teníamos con estos fármacos hacían hipercalemia, el primer reflejo era bajar la dosis. Hoy, bajar la dosis de uno de estos 2 grupos farmacológicos, o suspenderlo, peor. Hoy por hoy, primero, le digo, toma la posta primero los cardiólogos antes que nosotros los nefrólogos, parece mentira, pero dice, no, yo tengo una hipercalemia, tengo 2 fármacos efectivos, no lo puedo privar al paciente de esos fármacos, tengo que tratarle la hipercalemia. Esa es un poco la síntesis de allá. Y dale, va a apretar para adelante. Ahí estamos. Porque ya sabemos que no solamente de suspenderlo, sino discontinuar un IECA, un ARA2, me duplica la posibilidad de que el paciente se me muera, o bien de que se complique. Y me potencia la progresión del daño renal, tanto como del daño miocárdico. Entonces no puedo privarlo al paciente que tiene una enfermedad ya de por sí, que me dispara la mortalidad y me dispara las comorbilidades de un tratamiento que ya sé que es efectivo. Esto es un análisis que hicimos este año de lo que es el costo asociado a la hipercalemia. Esto es Argentina 2023. Se hizo un estudio de microcosteo, es un análisis detallado de todos los costos que implica la hipercalemia, un episodio de hipercalemia en Argentina. Se hizo análisis tanto en centros privados como en centros públicos. Esto es lo que sale de la hipercalemia anualmente en la Argentina el año pasado al dólar que teníamos el año pasado de 200 y pico de dólares. Lo digo porque también es algo, por ahí hoy con el dólar no parece tan caro lo que era en ese momento. Bueno, pero es caro no tratar la hipercalemia. Ese paciente se interna, ese paciente le voy bajando, le bajo medicación, en muchos casos se le baja medicación para que sea efectiva. Tiene eventos cardiovasculares que son los drivers más importantes de los costos. No es gratuita. Y la hipercalemia puede ser aguda, el paciente que lo venimos siguiendo, el que le agregamos el fármaco o le titulamos el fármaco a la dosis máxima tolerada, que es lo que recomiendan todas las guías de nefro y de cardio, y aparece la hipercalemia la primera vez. Ahora, si tengo una causa clara, digamos, tengo el aumento de la dosis, tengo la hipercalemia, el paso siguiente es rechequearla, y una vez que ya tengo más de un control en un lapso de alrededor de 3 meses, estoy hablando de hipercalemia crónica. Y de nuevo, la discontinúo o bajo la dosis y lo pongo en más riesgo. Y no solamente lo pongo en más riesgo, sino que tengo alta chance de que no se vuelva a reincorporar. Tardo en promedio de 2 a 3 años en volver a incorporar o volver a tratar de titular el fármaco en este grupo de pacientes. Que este grupo de pacientes que tiene entre 3 y 4 veces mayor riesgo de internarse por un episodio de hipercalemia. ¿Y qué puedo hacer para tratar la hipercalemia? ¿Qué es lo que sugieren las guías para tratar la hipercalemia? De nuevo, las guías tanto cardiológicas como nefrológicas, y nosotros nefrólogos que veíamos el potasio hace 1000 años, nos pegamos atrás de los cardiólogos, así que primero lo modificaron los cardiólogos esto. Dieta. Lo primero que le decíamos al paciente, no coma banana, no coma cítricos, no coma verduras. Estamos hablando de la dieta DASH, estamos hablando de la dieta que tiene demostrada no solamente mejoría de la calidad de vida, sino reducción de muchos endpoints. Ahora les hago un resumen de todo lo que hay. Así que lo estoy privando al paciente de una dieta saludable. Así que lo estoy haciendo que se vuelque a una dieta no saludable. Segundo, cumplimiento. El problema es estos pacientes, cualquier tipo de dieta es difícil, el seguimiento, el cumplimiento de este tipo de dieta, como cualquier otra dieta, a lo largo del tiempo es bajo.
Tercero, la constipación, pues estoy privando una dieta libre de fibra que tiende al paciente a constiparlo, más si es paciente sedentario, y la constipación como factor de potenciador de la hipercalemia. Luego tenemos los diuréticos, que nadie duda de la eficacia. Tanto diurético de Lassa como diuréticos tiacídicos, es una estrategia viable y que también sabemos que a medida que va perdiendo función renal, también vamos perdiendo efecto a nivel de la eliminación de potasio. Así que esto nos va a servir en tanto y en cuanto el diurético sea todo lo diurético que necesitamos. Y por otro lado, sabiendo que los diuréticos tienen un factor de riesgo asociado como todo fármaco que le agregamos nuevo. Sobre todo los de Lassa, por ahí los tiacídicos, si lo estamos agregando, el paciente hipertenso, refractario, como suelen ser los pacientes con enfermedad renal crónica, está muy bien y nos puede ayudar un tiempo largo a sobrellevar la hipercalemia. Luego estaba lo que les decía, discontinuación o reducción de los IECA o los ALA2, en principio hoy no sería una opción. Si no logramos, digamos, la dieta hoy por hoy no apunta a reducir la dieta rica en plantas, que se llama, sino la dieta apunta más que nada a los procesados, que los procesados tienen alto contenido de potasio, ese potasio viene en sales y ese potasio en sales se absorbe muy fácil. Lo mismo que cuando uno le da un suplemento de sal, en vez de ser una sal de sodio, sal de potasio, eso se absorbe muy fácil. Hay una relación directa entre el nivel de potasio que le doy en la dieta con ese tipo de sales y el nivel en sangre. Así que eso es lo primero que debería restringir en ese punto. El tema es que los ultraprocesados no hay registro en Argentina de qué cantidad de potasio tienen. Hay un estudio en curso ahora de la gente de nutrición para ver eso, porque no sabemos. Sabemos cuánta sal hay, sabemos cuánto aporta de calorías, pero no sabemos cuánto aporta de potasio este tipo de alimentos. Bueno, y llegamos finalmente. Si no alcanzara con la dieta, los diuréticos, ahí es donde entran los quelantes de potasio. Avanza. Se me murió. Paso por acá. Qué mal que esto no te lo anteojo. ¿Dónde está la flechita? De tanto apretarlo no sé. Hacerlo todo de golpe. Bueno, les decía, dieta rica en potasio, hay estudios que demuestran reducción de la mortalidad por todas las causas, reducción de la presencia de nuevos tumores, reducción en la frecuencia de ACV, de enfermedad coronaria. Uno no debería privarlo al paciente de una dieta rica en plantas, ¿no? Eso, en principio es eso. Sí, lo que son, de nuevo, las sales de potasio. Ahí arrancó. Gracias, discúlpame. A ver si era eso lo que... No, sí. No, pasar con la flechita. Sí, le paso acá. Sí. Esa. Listo. ¿Qué les iba a decir? Bueno, entonces, también es... en pacientes en diálisis también es reduce la dieta rica en plantas, que antes también lo mismo, el paciente en diálisis.
con hipercalemia lo primero que le decíamos era restringir las plantas. Hoy no, lo mismo que hacíamos con el fósforo. A veces le restringíamos, iba a decir fármacos, le restringíamos alimentos que tienen una baja disponibilidad tanto de fósforo como de potasio. Y las plantas, la dieta rica en plantas lo que tiene, tanto del potasio como del fósforo, tiene una baja biodisponibilidad de esos iones. Entonces uno no debería privarlo de ese tipo de dieta. Y bueno, y dentro de lo que son los quelantes del fósforo no, ahora no tengo que ir en potasio. Tenemos, hoy lo que es poliestireno sulfonato sódico no existe en el país, no creo que no hubo nunca, siempre tuvimos el poliestireno sulfonato cálcico, el calcio, el patiromer y el ciclosilicato de sodio y circonio son las tres opciones que tenemos de tratamiento hoy. Ventajas y desventajas de cada uno. El recalcio lo tenemos hace 1000 años. Hace tantos años que está que cuando lo aprobó la FDA no se requería ningún estudio para meter un fármaco nuevo dentro del vademecum. Es decir, que el recalcio no tiene ningún estudio científico que lo avale, ni de eficacia ni de seguridad. Está desde antes de los 60 en el mercado. ¿Qué pasó? En el 2005, 2006, por ahí se intentó hacer un estudio, bueno, vamos a valorar eficacia y seguridad con el poliestireno sulfonato de calcio. Lo que se vio es que a la semana menos de la mitad de los pacientes que estaba con hipercalemia, que le puse recalcio, lo está tomando. El problema principal que tiene el recalcio, perdón que use el nombre comercial, el poliestireno sulfonato de calcio, es la tolerancia. Son fármacos que se toleran mal. Dolor abdominal, diarrea, vómitos, el cuadro digestivo y llegando a lo que es lo más grave, lo que tenemos algunos años y nos ha tocado ver alguna necrosis colónica. Son, por suerte, poco frecuentes, pero tienen una altísima mortalidad y la verdad que los pacientes cuando le toca uno de estos le va bastante mal. Así que en el tratamiento crónico no han dado bien. En el agudo el problema que tiene también que la reducción que produce en el potasio es limitada, es alrededor de 0,5 miliequivalentes de potasio. Y de nuevo, no tenemos evidencia sólida porque es un fármaco que está aprobado hace mucho tiempo sin los estudios que hoy se le exigiría. Y como si fuera poco, tampoco es específico. Así que tenemos intercambia por calcio, así que tenemos datos de hipercalcemia y aparte puede captar magnesio. Por lo tanto, hay registros de hipomagnesemia, sobre todo en el uso prolongado. El patirómero, lo que ha mejorado es la... me faltaba una más, dos más. Uno es cualquiera que se lo haya dado a sus pacientes, lo primero que le dice el paciente, esto tiene gusto, es como estoy tomando yeso, tiene un gusto espantoso. Que no es un tema, de nuevo, no es un tema menor cuando uno piensa en un tratamiento prolongado, quizá en un tratamiento corto el gusto es algo menor. Pero es una de las cosas que me llevan a que le decía que a la semana la mitad lo esté tomando y al mes casi menos del 10% lo está tomando, porque no lo tolera. No lo tolera por el gusto, no lo tolera por los síntomas digestivos. Y el otro punto son las frecuencias, porque tengo que darle de 3 a 4 veces en el día y a dosis creciente. Así que la dosis máxima son 15 gramos 4 veces en el día. Son todos, porque el problema es que actúa a nivel de colon distal. Con el patirómero pasa algo similar en cuanto al digestivo. El problema más importante que tiene es los síntomas a nivel digestivo. Tampoco es específico, también capta magnesio, intercambia por calcio también. Tiene la ventaja que es una dosis diaria. Y el problema es que es tardío en el comienzo de acción y la reducción en los niveles de potasio oscilan entre el 0,5 y el 1, un miliequivalente por litro. Lo que ha pasado con el Lokelma cuando salió es que es un cristal que se diseñó para captar potasio, así que es bastante específico, porque el tamaño de la molécula y la carga eléctrica no le es cómodo agarrar otra cosa. O mejor dicho, lo único que le resulta medianamente cómodo agarrar es amonio. Por eso se ha visto que los pacientes que reciben ciclosilicato de sodio y circonio tienden a tener una mejoría de la acidosis, porque aumentan los niveles de bicarbonato. También es una dosis diaria. En cuanto a los síntomas digestivos son iguales en el grupo, en realidad fueron menores en el grupo placebo que en el grupo tratamiento que en el grupo placebo.
El problema que tenemos con el zirconio es que intercambia por sodio. Y lo que hay reportes, no hay reportes de hipertensión, no hay reportes de edema agudo de pulmón, hay reportes de edemas periféricos en pacientes que no están en diálisis. En pacientes en diálisis no se ha reportado. En el uso crónico, de nuevo. Y el otro punto es como arranca intercambiando ya en el intestino delgado, a la hora ya empieza a bajar el nivel de potasio, así que tiene un comienzo de acción muy rápido. Los otros dos actúan a nivel de colon y tiene varias horas hasta el comienzo de acción. Bueno, a modo de resumen, hay estudios con dosis altas, con dosis bajas, hay estudios cortos, estudios hasta un año, estudios de pacientes en diálisis, pacientes no en diálisis, estudios sobre la acidosis, sobre la palatabilidad. Son, digamos, los estudios de seguridad. Lo que nos ha llevado es un poco esto que les comentaba, es decir, que los síntomas que se han reportado, sobre todo el más frecuente ha sido el edema en el 5% de los pacientes, sobre todo, y es un edema dosis dependiente, así que mayor dosis que recibe el paciente, mayor posibilidad de que desarrolle edemas. Y el efecto, fíjense cómo cae el potasio, es muy rápido, es muy rápido. Realmente los que más... bueno, a los nefrólogos nos gusta para no tener que venir a las 3 de la mañana por un catéter, pero realmente cuando tenemos que dializar a un paciente, un agudo, de urgencia, pero el tema que tenemos es el tiempo que tenemos hasta que preparamos el equipo, le ponemos el catéter y tenemos el paciente, ese tiempo el paciente hipercalémico está en riesgo. Bueno, no está indicado, de nuevo, no está indicado para la urgencia, para tratarlo, no reemplaza la diálisis, sí puede servir como puente como para darnos un poco más de tiempo. Y mientras lo toma, obviamente, los niveles están. Esto nos permite, volviendo al paciente crónico, nos permite ajustar la dosis, nos permite mantener los fármacos que ya han demostrado eficacia nefro y cardioprotectora. Y bueno, hay consenso no solamente de consenso de expertos, sino hay guías, las guías de cardio, las CADIGO, las guías europeas de cardiología, las guías americanas de cardiología. Tengo que titularle los IECA, los ARA2, tengo que titularle los antagonistas a los receptores mineralocorticoides, y si aparece hipercalemia primero la tengo que tratar. Y si no me queda otra opción, el último recurso debería ser bajar o suspender algunos de los fármacos que ya sé que son efectivos. Es un poco a modo de resumen, y a modo de resumen también que nos metimos en el tren de cola los nefrólogos, después de los cardios. Después de los cardios, después de los hipertensólogos, porque los hipertensólogos también lo veían con los hipertensos resistentes. Bueno, y volvemos entonces, ¿y qué otra cosa tenemos hoy en las guías CADIGO como nefroprotección? Y lo que han surgido son los ISGLT2 como primer escalón de tratamiento, con una evidencia 1A en pacientes con proteinuria, con evidencia 2B en pacientes que no tienen proteinuria. Los estudios que vemos con ISGLT2, con pacientes que no tienen proteinuria, el tema es que el paciente, les vuelvo a mostrar lo que veíamos hace un rato, el mapa de calor. Como le va peor al que tiene proteinuria por sobre al mismo rango de disfunción renal, es más lógico que los estudios demuestren una evidencia, un cambio en la mortalidad, un cambio en los eventos adversos en el corto plazo, que son los estudios, habitualmente son 2-3 años. Yo, para demostrar una reducción en la mortalidad o la morbilidad de estos pacientes, necesito o una cantidad de pacientes enorme, como la tuvo el DECLARE en su momento con dapagliflozina, cuando se empezaron a hacer los estudios en diabetes, o necesito un seguimiento muy prolongado en el tiempo, cosa que realmente ningún laboratorio lo solventa, estudios más prolongados, más allá de los 3 años. Pero bueno, la evidencia que hoy tenemos en pacientes sin proteinuria es 2B, pero estamos dentro del primer escalón. Lo que se viene ahora, probablemente para corregir las guías del año que viene, va a ser los GLP-1, sobre todo en diabetes y hipertensión, y los nuevos hipolipemiantes. Pero bueno, un poco para centrarnos lo que es DAPA, lo que es los ISGLT2. DAPA-CKD fue el primer estudio que evaluó un fármaco con nefroprotección fuera de lo que es diabetes. O decía, pacientes con y sin diabetes. Y que demostró eficacia, porque en el medio tuvimos un montón que no los vamos a enumerar, pero hubo diferentes grupos farmacológicos que intentaron ver qué otra cosa, aparte de los IECA-ARA2, teníamos. Y estos fueron realmente los primeros, la dapagliflozina, que demostró reducción de los endpoints renales. Sabemos que inicialmente con el ISGLT2, al tener un efecto glucosúrico, al tener un efecto natriurético,
tengo un efecto sobre la hiperfiltración glomerular, el paciente que está hiperfiltrando, voy a reducir esa hiperfiltración, así que inicialmente va a estar esta caída. Igual que con los IECA, los ARA2, tengo una caída inicial en lo que es la tasa de filtrado. De nuevo, no estoy hablando de creatinina, estoy hablando de tasa de filtrado. Lo que yo espero es esto a largo plazo, que a partir del año y medio se me empiecen a separar las curvas y el paciente con DAPA es el que al que le vaya mejor. Lo mismo que pasa con los IECA, con los ARA2, lo mismo que pasa con los bueno, actualmente con los nuevos antagonistas de los receptores de mineralocorticoides. Así que espero lo que voy a ver como nefrólogo inicialmente es que esto se traduce en que me cae la proteinuria, porque bajo la hiperfiltración. Lo entendieron mucho más de nuevo. También venimos atrás de los cardiólogos lo entendieron bastante antes, por la sencilla razón que el paciente a los 14 días ya deja de tener disnea, el paciente con insuficiencia cardíaca. No es un tema, les cambia la calidad de vida, lo ven en un dato clínico objetivo. El paciente con insuficiencia cardíaca cambia rotundamente en las primeras semanas de tratamiento. Eso nosotros lo tenemos que traducir a un valor de laboratorio, lo que ellos lo ven en forma clínica. Como dato de color también, hay reducción de los marcadores inflamatorios a nivel de lo que es, como por ejemplo, la interleuquina 6 a nivel urinario. Hay reducción de los medidores de daño. Los pacientes que están con DAPA tienen menos incidencia de insuficiencia renal aguda, de cuadros agudos. Contrariamente al principio de lo que se pensaba como caía, esta caída inicial de la función renal, se quería, ¿esto qué es? ¿Hemodinámico o es algo nefrotóxico? Que es lo primero que surge. Bueno, que es claramente hemodinámico, porque ese paciente que tiene una mejor función ventricular, porque ya la DAPA está demostrada la eficacia no solamente con la insuficiencia cardíaca de bajo gasto, sino con la función, con función preservada, que son la mayoría de los pacientes con enfermedad renal crónica. Tener una mejor función ventricular también me implica que ese riñón, ante una situación de estrés, va a estar mejor perfundido, va a tener menor incidencia de insuficiencia renal aguda. Pero también se empezó a ver que esos pacientes tenían un aumento de la serie roja. Nuestros pacientes están anémicos crónicamente y están con algún grado de suplementación de hierro, de eritropoyetina, de complejo B12. Hay un efecto sobre el factor inductor de hipoxia, hay un incremento del hematocrito, en parte debido a este efecto natriurético y una hemoconcentración, pero en parte debido también a un aumento de la eritropoyetina endógena. Y no solamente esto, digamos, uno centra el efecto de los ISGLT2 o de la DAPA-gliflozina en este caso en lo que es el efecto a nivel renal, bloqueando el cotransportador y produciendo la glucosuria y la natriuresis, pero hay cambios a nivel del metabolismo energético mitocondrial, hay cambios a nivel de la función cardíaca, ya hay estudios en curso de pacientes que están en diálisis, sé que el efecto natriurético es nulo, el paciente está anúrico y mejoran la función miocárdica, así que hay también descrito efectos sobre el cotransportador de sodio hidrógeno. Más allá de lo que es el efecto natriurético y glucosúrico, hay otros efectos de los SGLT2 que me llevan a la protección tanto del corazón como del riñón. Y les decía, el primer DAPA-CKD fue el primer estudio que evaluó pacientes con enfermedad renal crónica con y sin diabetes, y no solamente se demostró una reducción del compuesto primario. El compuesto primario era que el paciente llegue a diálisis, que requiera trasplante, que caiga por abajo de 15 el filtrado, que tenga alguna hospitalización. Metimos muchas cosas en la bolsa. La trampa de todos los estudios. Metemos muchas cosas en la bolsa para que me dé significativo. Entonces después, bueno, vamos a analizar independientemente cada factor. Vamos a ver, ¿cuántos llegan a diálisis? Y dio significativo. ¿Cuántos se hospitalizaron por insuficiencia cardíaca? Entonces cada uno de los estudios posteriores que desagregaron por cada uno de los endpoints primarios también vieron significativo. O sea que no fue traccionado por un solo efecto. Cada uno de estos compuestos primarios fueron significativos. Por eso, esto que es más común verlo en los cardiólogos, el número necesario a tratar. Ellos están muy pendientes de eso porque de eso depende la sobrevida de su paciente. Nosotros, como lo vemos más en el largo plazo, a lo mejor no le dábamos tanta importancia. Este es un número bajísimo, 19 pacientes para tratar para que un paciente evitarle la muerte o evitarle la progresión del daño renal es muchísimo. Una reducción del 30% de la mortalidad por cualquier causa, ya no de enfermedad cardiovascular. Un poco, quizá de la mano de lo que les comentaba, tener una mejor función ventricular me va a ayudar a que una intercurrencia infecciosa, oncológica, sea mejor tolerada a nivel cardíaco y a lo mejor eso sea la causa, pero la realidad es que bajó la mortalidad no solamente por causa cardiovascular, sino por todas las causas. Y también de lo que fue insuficiencia cardíaca, que ya lo sabíamos de los estudios anteriores como el DAPA-CKD.
Y esto se vio en pacientes con diabetes y en pacientes sin diabetes. Así que el efecto es independiente de la condición de diabético del paciente. Es más, pacientes sin diabetes se vio hasta mayor eficacia que los pacientes con diabetes. Y de nuevo, esto que le comentaba, también independientemente de la causa de la enfermedad renal, independientemente de la mortalidad, también independientemente de la causa, la mortalidad, o sea que los beneficios se extienden en todo el espectro de pacientes que se estudiaron. Un punto importante para nosotros, los que hacemos nefrología, se tomó la IgA por el simple hecho de ser la glomerulopatía más frecuente. El NNT de 10, lo que fue brutal el descenso de la progresión del daño renal en este subgrupo de pacientes. Hay un metaanálisis reciente del grupo español que es un estudio de vida real que agarró todas las glomerulopatías y se vio con ISGLT2 de todo lo que estaba publicado, y en la glomerulopatía que agarren reduce la progresión del daño renal, metiendo todos los ISGLT2 juntos, DAPA, EMPA, ertuglifosina. Y también, tanto en estadios tempranos como en estadios avanzados de la enfermedad renal. Sé que la eficacia se extiende en todo el espectro. Y encima de todo esto, como el vendedor del tren, como todo por el mismo precio, los efectos adversos, la realidad es que son bastante, si ustedes han tenido la oportunidad de utilizarla, cuando uno empezó a escuchar hablar de este grupo farmacológico y que tenía un efecto glucosúrico, a mí me pareció un espanto, y digo, ¿esta glucosuria tiene que tener alguna traducción en infecciones urinarias? No. Sí tiene una traducción en infecciones genitales o ginecológicas. Las vulvovaginitis, las balanopostitis, cualquiera de ustedes que haya usado, sobre todo en diabéticos, ha tenido mayor incidencia de este grupo de complicaciones. La hipoglucemia no es un problema, salvo que sea diabético y que esté con insulina o hipoglucemiante. Así que necesita estar con un agente que actúa a través de la insulina, sino porque probablemente si es diabético o si tiene un hipoglucemiante oral de tipo sulfonilurea, tenga que bajarle la dosis de la insulina o de la sulfonilurea, en algunos casos hasta suspenderlo. Pero el paciente, si está con diuréticos, tengo que tener en cuenta de que ese paciente potencialmente se puede deshidratar, por eso también muchos pacientes o se reducen o se suspenden los diuréticos, sobre todo los diuréticos de LASA. Pero fuera de eso es un fármaco seguro y en todo el espectro de enfermedades. Lo que no todavía, porque ni el estudio de la dapagliflozina ni de EMPA han incluido pacientes inmunodeprimidos, si bien ya se usa en pacientes inmunodeprimidos, no en el pico de inmunosupresión. Es el grupo que por ahora está fuera de lo que sería la indicación de lo que es el rango de la enfermedad renal. Bueno, en síntesis, tenemos muchos pacientes renales. Cada vez vamos a tener más. Está claro que para el 2040 se estima que va a ser la quinta causa de mortalidad en el mundo. Lo tenemos que diagnosticar, no vamos a alcanzar los nefrólogos, necesitamos de los clínicos, necesitamos de otras especialidades, lo vamos a tener que ver en conjunto. Ya hoy tenemos, aparte, después de 20 años sin nada, ya tenemos los ISGLT2 y probablemente en el corto plazo tengamos más agentes para prevenir la progresión del daño. Bueno, y la DAPA fue la primera en 20 años que no solamente logró reducir los eventos renales, sino también los eventos cardiovasculares, como les mencionaba previamente. No solamente, yo les hablé de las guías CADIGO por el tema del sesgo nefrológico, pero las guías de hipertensión, las guías de nuestras calas de cardio. No sé si la puse en la siguiente, pero ya las guías europeas de cardiología, las americanas de cardiología, primera línea, las guías renales, las guías de hipertensión, todo un paciente que tiene daño renal, independientemente, digamos, que tenga una proteinuria, si tiene una RAC elevada, independientemente del daño del DASA filtrado, está indicada, evidencia 1A. Si tiene DASA filtrado glomerular disminuido, lo que les decía, si hay una RAC mayor de 200, de nuevo, la RAC me va a marcar quién lo necesita y quién tengo absoluta indicación y quién no. Y un filtrado disminuido solamente sin la RAC tiene una evidencia de tipo 2B. ¿Hay evidencia? Sí hay evidencia. Lo que pasa es que lo que les decía, necesito estudios con mayor número de pacientes y más prolongados en el tiempo. Lo que recomienda la guía son mayor de 20 mililitros minutos. Lo que está autorizado por ANMAT en Argentina, 25, el punto de corte.
Para empezar, el paciente con tratamiento con SGLT2. El paciente, y puedo empezar, tengo el paciente con 26 de filtrado, lo puedo iniciar y se mantiene hasta que el paciente requiera diálisis o caiga por debajo de 15 de filtrado. La realidad es que lo estamos usando con filtrados bajos. Y vemos el lentecimiento de la progresión. Bueno, y independientemente, o que tenga RAC o que tenga insuficiencia cardíaca, sin duda, o que tenga un paciente con diabetes que no esté bien controlado con metformina, no le mostré la guía de diabetes, pero luego el paciente con riesgo cardiovascular, todos los pacientes renales, los pacientes diabéticos en realidad que vemos por primera vez, es difícil que no tengan un riesgo cardiovascular alto, ya sea por la edad, porque tengan hipertensión, porque ya tengan alguna comorbilidad, más en nuestro medio. Creo que no sé si les puse uno después. No. No. Hay un estudio acá de Argentina, porque uno siempre se guía por los estudios internacionales, pero hay estudio acá de Argentina que se ve que el paciente que por primera vez llega a la consulta diabetológica ya es un paciente de alto riesgo. El 90% en nuestro país son pacientes de alto riesgo cardiovascular y debería tener indicado, como tenemos ya la indicación de cobertura al 100% en nuestro país, en los papeles, lo que a veces cuesta llevarlo a la práctica, pero que tenga una enfermedad cardiovascular establecida o nefropatía diabética, deberíamos tener la cobertura del 100%. Bueno, ahora sí. No sé si los aturdí demasiado. A la hora del. En una hora difícil, o si tienen alguna pregunta. Por la hipercalemia. No, no me sumo. La primera reacción siempre fue bajarle. No quiere decir que hoy en la práctica no, si los silicatos de circonio no es que vos se lo das y mañana lo está tomando también. Así que no es fácil de conseguirlo tampoco. Uno tiene que plantear lo que es las indicaciones en el mundo, lo que es y otra cosa la vida real. Eh, los SGLT2 traigo el potasio acá porque tiene menor incidencia de hipercalemia. Entonces, ahora, de la forma, cuando se están combinados con un IECA, un ARA2 o un antagonista de los receptores de mineralocorticoides, dentro del efecto natriurético tiene efecto hipocalemiante. Lo que pasa es que también tenés un paciente con enfermedad renal crónica, ese paciente es mucho más probable que tenga una hipercalemia. Uno tendría que tener en mente que en el horizonte le tengo que tratar de mantener el IECA, le tengo que tratar de mantener el espironolactona o lo que sea. Tendría que ver cómo le manejo el potasio. Eso es lo que tendría que tener uno en mente, sabiendo que quizás en el corto plazo, hasta que pueda conseguir todo eso, lo que necesito, lo que voy a tener que hacer es bajarle la. Está claro, estamos en Argentina. Hoy vos ves a los americanos, 40-50% de los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen el papel, el sindicato de sodio y circonia. Y bueno, no es una realidad hoy para nosotros eso. Pero bueno, uno lo tiene que tener en el mapa como objetivo. Sí. Más que por ahí que hasta que lo podamos tener más disponible. Que esté incluido. Pues es que, bueno, les decía y les insistía en el tema de que no tenemos la indicación, no está indicado en la urgencia por hipercalemia. ¿Dónde se está usando en Argentina? En el agudo, porque te lo baja rápido. Que lo están usando los equipos de trasplante para ahorrarse una diálisis después del post-trasplante inmediato, ¿no? Que tiene función retrasada. Lo están usando las terapias como puente hasta el diálisis. A veces no necesitas una vez que la corregiste. Pero bueno, la realidad es que la indicación no es la urgencia. No debería reemplazar las terapias que hacemos habitualmente.